El secreto del Arca de Noé, la investigación prohibida. Desde tiempos inmemoriales, la historia del Arca de Noé ha capturado la imaginación de innumerables generaciones. Los detalles que ofrece la Biblia sobre el diluvio universal, la construcción del arca y la salvación de los animales, son conocidos por millones. Se habla de sus dimensiones, de la madera de ciprés, de las especificaciones detalladas de su estructura y de cómo fue erigida para sobrevivir a las aguas del fin del mundo. Sin embargo, a pesar de que esta historia ha sido parte integral de la mitología y la tradición religiosa, nunca se ha encontrado evidencia arqueológica concluyente que confirme la existencia del arca o su ubicación. ¿Qué ocurre cuando el relato se cruza con el campo de la investigación científica? Mi investigación, impulsada por una mezcla de fascinación y escepticismo, comenzó con una simple pregunta. ¿Existen pistas ocultas sobre el Arca de Noé que los historiadores y arqueólogos han pasado por alto? Los primeros misterios. La historia del diluvio no se limita a la tradición judeocristiana. Otras culturas y civilizaciones antiguas, como los mesopotámicos, los sumerios, los babilonios e incluso los nativos americanos, tienen relatos de grandes inundaciones universales. En particular, la epopeya de Gilgamesh, un texto sumerio que data de aproximadamente 2000 años antes de Cristo, narra una historia muy similar al relato bíblico, en la que un hombre, Utnapishtim, construye una barca para sobrevivir a un diluvio enviado por los dioses. La similitud entre estos relatos despertó mi curiosidad. ¿Podría ser que la historia de Noé tuviera una base más antigua, escondida en los restos de civilizaciones olvidadas? En las excavaciones en Mesopotamia, se han encontrado miles de tablillas cuneiformes que relatan historias de inundaciones, pero ninguna ha proporcionado una pista clara sobre un arca real. El hecho de que culturas distantes compartieran este mito me llevó a una suposición desconcertante. El Arca de Noé no solo era un objeto de supervivencia, sino una poderosa clave para algo más grande, un misterio oculto durante milenios. El descubrimiento de los relatos ocultos. Mi investigación me llevó a un antiguo manuscrito que había sido pasado por alto por la mayoría de los estudiosos. El texto, conocido como el Códice de Noé, fue encontrado en una pequeña biblioteca en la región de Uruk, en lo que hoy es Irak. Se dice que fue escrito por una secta de eruditos secretos que intentaron preservar la verdadera historia detrás del diluvio. Este códice, que nunca fue traducido en su totalidad, contenía una narrativa diferente, una que no solo describía la construcción del arca, sino también su propósito oculto. Según el códice, el arca no solo había sido diseñada para salvar a los animales, sino que había sido construida para resguardar una poderosa tecnología de los antepasados, un artefacto que podría alterar el equilibrio del mundo. Al principio, esto parecía una fábula. Sin embargo, al adentrarme más en los textos, descubrí algo perturbador. El arca había sido construida utilizando materiales que no pertenecían a esta era, materiales que, según las descripciones, provenían de un pasado mucho más remoto, un tiempo anterior al hombre. Los textos hablaban de un gran conocimiento perdido, que los precursores de Noé habían heredado de una civilización aún más antigua. Esta civilización, cuyos habitantes eran descritos como dioses, había caído antes del diluvio, dejando detrás de sí artefactos misteriosos y conocimientos que se transmitieron secretamente a las generaciones futuras. El arca era solo un medio para preservar este conocimiento, una cápsula del tiempo en forma de barco. La conexión con la tecnología perdida. Intrigado, decidí investigar más sobre la tecnología de los dioses mencionada en el códice. Fue en las remotas regiones del Kurdistán turco, cerca de la montaña del Ararat, donde encontré un conjunto de artefactos enigmáticos que, según los lugareños, habían sido parte de una antigua civilización. Estos artefactos, que incluían dispositivos que parecían ser antenas rudimentarias, cristales extraños y piezas de metales que no correspondían a las aleaciones conocidas por la humanidad de la época, tenían características que no podían explicarse con el conocimiento convencional. Lo que resultó aún más inquietante fueron las marcas inscritas en muchas de estas piezas, símbolos que coincidían con aquellos encontrados en el Códice de Noé. Podría ser que el arca no solo estuviera relacionada con la preservación de la vida en el diluvio, sino también con la protección de tecnología avanzada que, si caía en las manos equivocadas, podría ser devastadora. Al examinar los artefactos con tecnología moderna, descubrimos que los metales utilizados en algunos de estos objetos mostraban una resistencia superior a cualquier material conocido en la antigüedad. Estos materiales, junto con ciertos cristales que no podían ser datados con las técnicas convencionales, parecían ser piezas clave de una tecnología extremadamente avanzada que podría haber sido usada para fines que hoy no podríamos ni comprender. El enigma del arca, ¿un artefacto de poder? La investigación me llevó finalmente a una conclusión inquietante. El Arca de Noé no era solo un barco. Era una cápsula que guardaba un poder mucho más grande, un poder capaz de cambiar la historia humana. Según las inscripciones del códice, el arca era solo el contenedor de un artefacto mayor, algo que Noé mismo no entendía por completo, pero que los guardianes del arca debían proteger a toda costa.
Este artefacto, que se describía como la llave del mundo, tenía el poder de alterar el curso de la naturaleza misma. Algunas leyendas antiguas sugerían que su poder podía revertir o detener las catástrofes naturales. El diluvio, en este contexto, no era solo un castigo divino, sino una forma de sellar este poder para evitar que se descontrolara. Pero el misterio no terminó allí. Durante mis viajes por la región, descubrí una serie de templos subterráneos, aparentemente abandonados, en los que las inscripciones hablaban de un ciclo interminable de destrucción y renacimiento. Algunos textos antiguos indicaban que el diluvio no fue el primer cataclismo global, sino solo uno de muchos que ocurrirían a lo largo de la historia de la humanidad. Estos templos subterráneos, que nunca habían sido mencionados en los estudios convencionales, contenían representaciones del arca, pero en ellas se veía no solo el barco, sino una figura esotérica que representaba a los guardianes del poder. Estos guardianes, según las leyendas, eran seres encargados de mantener el equilibrio entre el mundo humano y las fuerzas cósmicas representadas por el artefacto sellado en el arca. El impacto de la investigación. A medida que mis hallazgos comenzaron a acumularse, un sentimiento de temor me invadió. ¿Qué pasaría si este conocimiento, en lugar de ser preservado, caía en las manos equivocadas? ¿Y si el artefacto aún estaba oculto, esperando ser desenterrado? Los detalles eran nebulosos, pero lo que estaba claro era que la búsqueda del Arca de Noé no solo era una búsqueda de un objeto, sino de un poder capaz de alterar la historia misma de la humanidad. A medida que profundizaba en los textos, las imágenes del arca comenzaron a tomar una forma diferente. Ya no era un simple barco. Era una reliquia de los antiguos, una cápsula de un conocimiento olvidado que había sido sellado por una razón. El arca era más que un refugio para sobrevivientes. Era un artefacto que había sido diseñado para proteger a la humanidad de sí misma. Y si alguna vez se encontraba, podría cambiar el mundo para siempre. A lo largo de mi investigación, comprendí que la verdadera historia del Arca de Noé no era solo un relato de salvación, sino de advertencia. Una advertencia de que, al desentrañar lo oculto, la humanidad podría enfrentarse a fuerzas mucho más allá de su control.